Bendiciones, bendiciones. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados estudiantes de esta materia, Introducción a la Biblia. Estamos en esta hora dejando justamente esta grabación de lo que corresponde a esta parte de la materia. Nos corresponde hablar en este día acerca del canon bíblico. Entonces, vamos con la ayuda de Dios a dejar esto acá. Luego daremos unas indicaciones para que ustedes ya partiendo de esto se vayan ahí ya alineando, ¿no? Con tareas y cosas que están pendientes. Como ustedes saben, estamos ahorita con esta limitante, pero todo ayuda para bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto en el nombre del Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora que este esfuerzo que hacemos, Dios, este estudio, tenga la bendición tuya, Padre, y que en todo podamos tener los mejores resultados. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos del canon bíblico, lo primero que vamos a referirnos es a qué quiere decir la palabra canon. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de canon? Bueno, la palabra canon viene del hebreo canón y del griego cañes. Su significado es una vara de caña, lo cual era un instrumento que se usaba para medir. Partiendo con esto, la idea es, cuando hacemos referencia al canon bíblico, entonces también hablamos de la necesidad que hubo, ¿no? De tener una regla o una vara para medir. En este caso, ¿medir qué? Medir la extensión que debería de tener la Biblia, ¿no? Con respecto al alcance de los libros. Lo cual todo creyente se debe regir en cuanto al uso y extensión de los libros de la Biblia. Entonces, al hablar de canon, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Y en la Biblia encontramos dos secciones grandes, ¿no? Macro en los libros de la Biblia. Todos las conocemos, pero igual las mencionamos aquí para efectos del estudio. Esas dos secciones de libros, de acuerdo a una división principal, van entre los libros veterotestamentarios o libros del Antiguo Testamento y también se extiende con los libros neotestamentarios o libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando entramos, ya mirando un poco más lo que es el canon de los veterotestamentarios o el canon del Antiguo Testamento, tenemos que entender que el canon del Antiguo Testamento se divide en 5 categorías. Así entonces, encontramos estas 5 categorías del Antiguo Testamento que ya son familiares para nosotros, pero para efectos del estudio vamos nosotros mirando todo el componente, ¿no? Así entonces tenemos la primera categoría, es la de la ley, la cual contiene 5 libros conocidos como el Pentateuco, ¿verdad? Libros tan familiares, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Asimismo tenemos la segunda categoría, tenemos la historia. En el Antiguo Testamento encontramos 12 libros conocidos como los libros históricos, ¿no? Entonces eso va abarcando justamente ahí desde el libro corresponde a Josué hasta lo que corresponde prácticamente a Malaquías, ¿no? Luego ahí encontramos la tercera categoría que es la poesía. Y en la poesía, ahí contiene también 5 libros que son conocidos como los libros poéticos o sapienciales, es decir, libros de sabiduría, ¿no? Son libros que son para inspiración, ¿no? Ahí están los libros de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿no? Y Job también, ¿no? Y luego tenemos en la cuarta categoría los profetas mayores, el cual contiene también asimismo 5 libros. Y luego tenemos los profetas menores, en el cual tenemos nosotros ahí 12 libros. El caso es que sumando todas las categorías de esos libros, ahí tenemos el canon bíblico del Antiguo Testamento, que son 39 libros. Ya vamos a ver un poco más cómo fue que se formó la cosa, ¿no? Ahora,
había unos requisitos de los libros para ser aprobados en el canon del Antiguo Testamento. Entonces tenía que probarse que su autor era Dios. Los encargados de incluir estos libros tenían que observar que fueran libros genuinos. O sea, esa era la gran tarea que tenían, ¿no? Los eruditos. Tenían ellos que revisar eh, todo detenidamente. Entonces, ¿ellos qué observaban? Número uno, el tiempo que fueron escritos. O sea, ¿en qué tiempo fue? ¿Cuál fue la época? ¿No? Número dos, el lugar donde fueron escritos. Es importante para ver todos los eventos, la situación general, ¿verdad? Y número tres, el autor humano que Dios utilizó para escribir un libro bajo la inspiración divina. Ya hemos dicho en otra oportunidad que al hablar de inspiración estamos hablando del acto en el cual Dios mismo trabajó, sopló, ¿verdad? Los guió, ¿no? La inspiración es el acto de soplar, pero de guiarlos para que ellos escriban sin cometer errores. En segundo lugar, otro requisito, había que observar que el pueblo judío estuviera estudiando estos libros continuamente. Esta es una de las cosas clave porque fue el uso de estos libros. El uso, es decir, la lectura, el estudio de estos libros, fue lo que le dio, como se dice, esa fuerza de autoridad, ¿no? Para ir siendo considerados como libros que serían aprobados. También una consideración importante para su inclusión es que más de 600 veces los libros fueron mencionados por Jesús y por los apóstoles. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es un dato bastante curioso, ¿no? Porque Jesús cuando hablaba, hablaba usando el Antiguo Testamento, o sea que había un peso. Y los eruditos, cuarto lugar, tuvieron que lidiar con unos libros conocidos como apócrifos. Hubieron libros apócrifos para saber si eran inspirados por Dios, ya que en el Antiguo Testamento habían 14 libros apócrifos con los cuales ellos tuvieron que bregar. La palabra apócrifo quiere decir escondido o oculto. Estos libros apócrifos son los que se, digamos, se determinaron como los libros que no eran inspirados por Dios. Incluso cuando uno revisa esos libros, uno encuentra que tiene ciertos datos históricos. Algunos, ¿verdad? Los revisan y sacan ciertas cosas, pero siendo que no entraron, o sea, en el canon, ¿verdad? Precisamente porque no se alineaban a estas cosas que estamos hablando. Pero sigamos adelante. Hablando en cuanto ahora, la otra parte, la segunda sección de la Biblia, ya hablamos del Antiguo, ahora hablemos un momentito del Nuevo. Las 5 categorías también existen en el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento tiene 5 categorías. Uno es los evangelios. Los evangelios contienen 4 libros que relatan la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Entonces esto ya lo conocemos y todo. También tiene lo que son, digamos, tiene un libro de historia, que es conocido como el libro de los Hechos. Eh, Algunos se refieren al libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles. Y hay personas que les gustaría llamar al libro de los Hechos como los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, todas estas consideraciones son interesantes, ¿no? Pero digamos, la realidad de esto es que el libro, como tal, es conocido como el libro de los Hechos y es un libro de historia. También encontramos allí la tercera categoría, las epístolas paulinas, que son 13 cartas cuyo autor es el apóstol Pablo. Y pues aquí sí es importante hacer notar, ¿no? Que hay personas que quisieron atribuirle al apóstol Pablo, quisieron atribuirle, digamos, la autoría de la carta digamos, de los hebreos. Pero hay razones de peso, no vamos a entrar ahí en detalles, ¿no? Pero hay razones de peso por los cuales este, los eruditos y todos los estudiosos llegan a la conclusión
que aunque aparentemente podía ser, por ciertos rasgos, características, podría ser Pablo el autor, pero hay ciertas cosas que más bien difieren mucho y que Pablo muy difícilmente podría ser el autor. En todo caso, nosotros no le ponemos aquí, sino asumimos 13 cartas cuyo autor es el apóstol Pablo y dejamos entonces, ¿verdad? Esa carta de los Hebreos, más bien, va para lo que es las epístolas generales, que es la cuarta categoría. Y allí vemos libros que van desde Santiago hasta Judas y ahí ponemos el libro de los Hebreos, por esas características especiales que tiene el libro de Hebreos. Cuando uno estudia el libro de Hebreos, uno ahí descubre lo especial. Tiene unas características muy sui generis, muy especial. Sí hay parte de la influencia del apóstol Pablo, pero no como para atribuirle la paternidad, digamos, la autoría del libro, pero son características especiales. Pero sigamos. Esto nos lleva a la quinta categoría de los libros, ¿no? Y es digamos, del Nuevo Testamento, que es el libro de profecía, el cual todos lo conocemos como el libro de Apocalipsis. Cuando uno suma estas categorías de estos libros, ¿verdad? Allí está el canon bíblico, en cambio, del Nuevo Testamento, que es formado por los 27 libros. Ahora, miramos aquí rápidamente algunas consideraciones específicas para reconocer la veracidad de los libros que forman el canon bíblico. Eh, Vamos a decir que los eruditos tenían que mirar todo el conjunto de libros. Ellos tenían que examinarlos detenidamente. ¿Y qué buscaban? Buscaban que ellos se ayudaran, digamos, corroboraran, ¿no? ¿Ya? Respaldaran las cosas. No que se contradijesen en lo que estaba escrito. Obvio, si encontraban algo así, era descartado. También tenían que observar la autoridad en la enseñanza. En el caso del Nuevo Testamento, allí lo más notorio que se hace es la autoridad de la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando Él está entrenando, por ejemplo, a ese grupo de hombres, ¿no? Los apóstoles, está comisionando para seguir la obra iniciada por el Señor, anunciar las buenas nuevas, el nuevo orden de Dios para la humanidad, tocante al reino de los cielos, pero lo hace con esa autoridad. Cuando él enseñaba, la gente misma se admiraban porque decían que nadie ha enseñado como enseña este con esa autoridad. Y eso pesaba mucho, ¿verdad? Al hablar o al mirar la veracidad del canon bíblico. También vemos que el Nuevo Testamento, una consideración, tiene una autoridad que es dada a cada uno que escribe, ese apóstol o discípulo, porque estuvieron bajo la enseñanza directa de Jesús. Entonces, eso tenía un peso tremendo, ¿no? Porque tenía que ser, como se dice, bajo la enseñanza directa, y en este caso bajo la delegación de la enseñanza, que venía pues sobre los apóstoles y por ende sobre los discípulos, que ellos a su vez fueron preparando. En estas consideraciones también podemos mirar esto, ¿no? Que resulta interesante que después del año 100, después de Cristo, es cuando las cartas comienzan a tomar ese peso de autoridad y que tienen que ver cartas como por ejemplo las de Santiago, cartas como la de Pedro, el Apocalipsis de Juan, ya para el año 160 después de Cristo, ya estas cartas, todas estas cartas ya estaban ahí figurando en el canon bíblico. Y se sabe, se conoce que en el año 170 después de Cristo había un canon muratoniano, o sea, el cual nos daba evidencia que todas estas cartas eran ya reconocidas y aceptadas como autoridad. Entonces, vemos que así es como se fue, como se dice, poniendo el progreso para formar el canon. Se conoce también que la autoridad que se encuentra en el Nuevo Testamento se fija aproximadamente por el año 367 después de Cristo, donde circuló una lista de libros que fue publicada por Atanasio y que contenía todos los libros que fueron aceptados por la Iglesia, que fueron reconocidos públicamente como los libros inspirados por Dios. Vale mencionar, ¿no? Que quien le dio el reconocimiento, el aval, por decirlo así, para ser estos libros aceptados y ser incluidos en el canon, no fue ningún concilio, no fue en ninguna iglesia local particular, sino que fue la iglesia cristiana en general.
Ahora, miremos un poquito más, ¿no? Hablando de evidencias que apoyan la veracidad. Se sabe que el canon generalmente aceptado, se sabe que fue promovido por los padres de la iglesia por los años 140 al 280 después de Cristo aproximadamente. Todos estos son números aproximados. ¿Qué se entiende por padres de la iglesia? Se entiende los discípulos originales de Jesús, o sea, los primeros, ¿verdad? Usted recordará que Jesús dijo, eh, estas palabras que yo les doy no solamente son para ustedes, sino que ustedes van a hablar a otros y otros vendrán por la palabra de ustedes. Entonces, esos discípulos a su vez siguieron enseñando a otros discípulos de la generación siguiente de cristianos. Y así entonces se fue aceptando las enseñanzas como que los libros fueron escritos por los apóstoles y sino también por los discípulos de Jesucristo. Entonces, ellos tenían la autoridad para reconocer cuáles libros fueron escritos por los apóstoles y discípulos y cuáles libros no fueron escritos, que por ende no calificaban para entrar en el canon neotestamentario. Es decir, que tuvo mucho que ver el uso, ¿no? El uso que tenían estos libros dentro de lo que era la comunidad, ¿no? De discípulos. El canon bíblico no fue establecido ni fue fijado por ningún tipo de concilio ni de iglesia particular, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. Ya lo dijimos en un momento. Hubo hombres respetados también como padres de la iglesia, por ejemplo, Eusebio, Hipólito, Tertuliano, Orígenes, Irineo, Justino Mártir, quienes están de acuerdo en que los libros de la Biblia, que fueron escritos y que son inspirados por Dios, tenían todo lo necesario para ser incluidos dentro del canon bíblico. Entonces, todas estas son cosas que pesan, ¿no? Como evidencia para que tengamos nosotros una idea, ¿verdad? Panorámica de que ese canon bíblico, esa regla de medir y todo para aceptar que los libros que tenemos, los 66 libros que tenemos, ¿sí? Fueron puestos a prueba y fueron pues aprobados, obviamente, pero por la iglesia cristiana en general a través de un proceso de tiempo. Vale mencionar, cuando hablamos de canon, el canon está cerrado. ¿Qué significa? Que no se puede añadir más libros a los libros que están aceptados, que son generalmente aceptados. ¿Qué de los libros apócrifos? Bueno, libros que son, en algunas partes se los usan, en algunas Biblias, en algunas traducciones y versiones se los incluye, pero para efectos de estudio ahora sabemos que son libros que no fueron incluidos porque no reunían las condiciones para ser aceptados como libros inspirados por el Espíritu Santo. Creo que con esto tenemos entonces una idea, ¿verdad?, bastante panorámica de este tema. Hay mucho más que podríamos añadir aquí, pero como hay un grupo también que estaba justamente para trabajar en esto, entonces vamos a remitirnos para revisar también, ¿no? Y vamos a ponerle allí en la plataforma para revisar el trabajo que ellos a su vez han hecho y también para que participemos del foro, ¿sí? En el foro entonces allí es donde vamos a estar también intercalando y vamos a estar ahí intercambiando, ¿no? Las diferentes observaciones respecto de lo que es ya el canon de la Biblia. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Compartimos esto para que usted pueda tenerlo allí y para que esto le sirva, ¿no? Como parte, digamos, clave para que usted lo pueda introducir ya dentro de lo que es el panorama de estudio, de lo que estamos haciendo, de lo que corresponde a la parte introductoria de la Biblia. Luego continuamos ya hablando de otros temas, ya que son un poco más a fondo, más profundos, pero aquí estamos solamente enfocados en este momento en cuanto al canon. Como dije, el grupo entonces que le corresponde la exposición tiene también allí una presentación, entonces vale que la revisemos y esto nos va a ayudar mucho para el foro, para trabajar el foro. Entonces, nos vemos allí, ¿verdad? Para seguir desarrollando esta clase, tanto de manera
asincrónica por ahora, pero luego queremos hacer la sincrónica esperando que todas las cosas mejoren. ¿Podemos hacer una oración? Padre, gracias te doy, Señor, por este esfuerzo que estamos haciendo. Ayúdenos, por favor, docentes y estudiantes, a poner lo mejor de nosotros para que sigamos adelante con esta preparación bíblica. Así te lo pido, Dios, en nombre de Jesús, te doy gracias. Amén.